Una dosis de energía y economía sin política. Plan de Pemex 2025-2035. Plan financiero basado en la estrategia operativa de la empresa. Hoy tenemos que entender que el plan presentado por parte de Pemex es el primero en 10 años y este plan debe ser elevado a nivel constitucional para que el próximo presidente o presidenta de la República Mexicana no lo modifique y no suceda lo mismo que que las administraciones anteriores, en donde se hacían cambios a la estructura, planes y de Pemex, sobre todo para reducir los costos financieros que se tienen hoy en día por parte de la empresa. Primero, lo que tenemos que entender que el plan estratégico de Pemex está basado en incrementar los ingresos que podemos ver del año 2025 al 2035, este incremento, sus egresos, la cantidad incrementar en función del incremento de las ventas y sus impuestos no aumenten tanto en función de lo que tenga y tener una proyección neta positiva. Este plan va a estar basado en incrementar en 1.8 millones de barriles diarios y en más de 5 millones de pies cúbicos diarios. Esto también de incrementar el Sistema Nacional de Rehabilitación, incluyendo la refinería Olmeca, en 1.3 millones de barriles procesados en forma diaria. Los proyectos de petroquímica, cogeneración, expansión, almacenamiento y distribución de la empresa, en donde el 84% de estos dineros que se van a tener de la inversión pública van a ser utilizados en la exploración y extracción de hidrocarburos. ¿Qué tiene que ver esto? El plan de Pemex presentado por parte de la nación está fundamentado en dos estructuras, en la estructura financiera y en la estructura técnica. La estructura técnica va a depender mucho, sobre todo, del apalancamiento que pueda tener para reducir los costos financieros que tiene Pemex hoy en día y dependerá mucho de la base del presupuesto que le dé la inversión pública por parte del Poder Legislativo vía Secretaría de Hacienda Crédito Público proponga. Es importante que para el año 2026 se pueda incrementar y etiquetar una mayor cantidad de dinero, sobre todo para el pago de proveedores, y se puede reducir cuando menos el 50% de esta deuda. Dicho esto, y con la información que se tuvo sobre el plan financiero desde un punto de vista estructural, financiero y técnico, podemos decir el siguiente análisis. El plan financiero está basado en una forma recíproca en la estructura financiera que principalmente se basa en reducir los costos financieros y reducir la deuda y poder financiar ciertos proyectos de inversión en el mediano plazo. La inversión presupuestal es el dinero que le da la Cámara de Diputados para poder operar en donde están incluidos los pagos de proveedores y en el dado caso que pudieran reducirse cuando menos el 50% etiquetando dinero para el 2026, podríamos tener proveedores que pudieran ayudar en forma técnica y sustancial a la empresa y no compañías de portafolio. En cuanto a la parte financiera, lo presentado el día de ayer, lo rescatable es el punto 2 de la reducción de la deuda y el punto número 4 del financiamiento de la inversión productiva. Y esto nos está dando que podemos tener contratos de desarrollo de proyectos mixtos, no solo en la exploración, sino también en la parte de los procesos industriales. Esto es importante derivado de que la colocación de los 12.000 millones de dólares y la reducción de todo lo que está de aquí al 2027, la idea es reducir la deuda por debajo de los 77.000 millones de dólares al año 2030, que pudiera bajarse en el 2035 por debajo de los 60.000 millones de dólares la deuda financiera. Esto es importante porque en vez de estar pagando demasiado en costos financieros, reduciría estos y ese dinero que se pagaba como que provenía de la ayuda de la Secretaría de Hacienda Crédito Público, ya la Secretaría de Hacienda Crédito Público no daría en el 2027 y eso podría dar un flujo de efectivo adicional, sobre todo a Pemex. El costo financiero y el apalancamiento de la empresa, como podemos ver, en el año 2024 pagaron casi más de 158.000 millones de pesos en puros intereses de la deuda. Y esto, al reducir la cantidad, esa cantidad de dinero que la Secretaría de Hacienda Crédito Público daba, con la reducción de esta deuda que se tiene de más de 100.000 millones y se llega a reducir más, la Secretaría de Hacienda Crédito Público no tendrá que dar tanto dinero para apoyar y pagar la parte de la deuda, sino Pemex tendría el flujo suficiente para pagar la deuda y con esto lo que conllevaría que a partir del 2027 Pemex podría ser desde un punto de vista autónomo financiero. Pero el flujo de efectivo que tenga Pemex adicional, que no le hagan lo mismo que en los años que las administraciones anteriores, que quitaban ese dinero flujo efectivo y Pemex se quedaba sin dinero para poder pagar o reinvertir en otro rubro.
El plan presentado ayer de los 250.000 millones de pesos para proyectos del 2025, que van a ser como proyectados por la banca de desarrollo y la banca comercial, apoyados por la garantía federal, son proyectos que destacarán y se iniciarán en el 2025 y tendrán una proyección en el mediano plazo. Estos proyectos necesitamos ver los mecanismos porque pueden ayudar sobre todo a poder solventar en ciertos rubros donde Pemex, con el presupuesto que se le dan a Pemex hoy en día, no alcanza para hacer dichas actividades. Es importante establecer que la inversión que se da a Pemex en cada año, que como estamos viendo aquí en cafés, que es en miles de millones de dólares, se necesita aumentar cuando menos un 20 o un 30% asegurando el pago a proveedores o sobre todo la parte técnica que se quiere llegar. En el dado caso que no se dé un presupuesto sustentable para Pemex, podría estar en vilo y en boga, sobre todo la parte técnica que fue demostrada parte de Pemex, y esto derivaría mucho, sobre todo llegar a las metas establecidas por parte de Pemex. Si no se tiene un presupuesto adecuado y en el dado caso que algunos contratos mixtos no llegasen a cumplir con las metas o los proyectos de inversión que se tienen contemplado empezar a canalizar este 2025 no llegan y no tienen un buen rendimiento y sobre todo una rentabilidad de los mismos, podría ser parte fundamental el presupuesto que se les asigna por parte de la nación, en donde más del 80% se pretende utilizar en la parte de exploración y producción y donde hoy, el día de hoy, el 61% es exploración y producción y el 32%. Es decir, aumentar cuando menos un 20% más el presupuesto a partir del 2026 en adelante. La inversión pública creo que es muy importante porque representa el eje operativo más importante de la estrategia. Es decir, lo que le asigna la Cámara de Diputados a Pemex es muy importante, ya que es el vehículo para impulsar la habilidad técnica y económica de petróleos mexicanos. Sin este presupuesto que se asigna cada año por la Cámara de Diputados, que sea sustanciable y soporte toda la parte técnica, de nada va a servir las más de 115 hojas que se hicieron de forma técnica porque no tendrá un soporte económico para poder realizarlo. Del año 2025 a 2026 se le van a dar dineros extraordinarios, como ya lo platicamos, y esto le podría dar una flexibilidad económica, sobre todo a Pemex, en reducir sus cargas de pago de amortizaciones, de intereses y todo lo que conlleva en sí. Entonces, en esto está basado la parte financiera, que es la primera parte de la estructura de Pemex, es decir, cómo tener el dinero suficiente, reduciendo las cargas financieras, reduciendo los pagos de intereses, dándole por medio de la banca de desarrollo apoyos para hacer proyectos de acuerdo a dineros que no están contemplados dentro del presupuesto y un presupuesto que le dé la nación a Pemex para sustentar la parte técnica y es importante que a partir del 2026 se contemplen dineros etiquetados adicionales para el pago de proveedores. El plan operativo estaba fundamentado en la extracción, ya sea de petróleo crudo y de gas, de mejor calidad e incrementar la producción. La transformación en cuanto a las refinerías y en cuanto a la industria de la petroquímica y la comercialización de los productos que salgan derivados del Sistema Nacional de Refinación y de la petroquímica hacia los diferentes mercados. Y con esto conlleva a tener un plan operativo que esté fundamentado en la parte técnica. Entonces, viendo la parte operativa, lo primero que tenemos que decir que los proyectos mixtos que van a salir hoy en día, deben cubrirse en primer término las obligaciones fiscales, en segundo término la recuperación de costos y el resto reparte entre Pemex y el participante. De esos 21 contratos, 11 se encuentran ya documentados y el resto está en etapa de validación. Esos 11 proyectos que se encuentran documentados va a depender mucho de la información geológica, estados mecánicos, la infraestructura, el plan que se realizó, la producción esperada, porque con esto los inversionistas harán la evaluación y determinarán y irán a solicitar los recursos necesarios para poder hacer las asignaciones. Estos contratos mixtos es importante porque son proyectos que tiene Pemex y que no han tenido los recursos suficientes de la parte del presupuesto de inversión otorgada por la Cámara de Diputados cada año y esto puede ayudar sobre todo para poder incrementar la producción. Estos son los 21 contratos que se tienen, en donde están aguas someras, terrestres y en aguas profundas que tenemos a tres. Entonces, esto es muy importante, sobre todo la información que acabo de comentar, que esté bien documentada.
Los 21 esquemas para el desarrollo mixto podrían aportar un conjunto hasta 450,000 barriles diarios. En esta gráfica que se presentó por parte de Pemex, el cenit que se espera de esos contratos es en el año 2033 y su mínima producción podría empezar a decaer en el año 2028. Es importante que la producción de líquidos que se vayan a sacar tengan una característica principal que sean de buena calidad, para poder mandar a las refinerías y el nivel de exportación que no pasará de los 400 a 500,000 barriles, tengamos un crudo de calidad que pueda tener un mejor rendimiento y sobre todo de los ingresos. Hemos de recordar que hoy en día, entre gasolina, diésel, la exportación de petróleo crudo y la exportación de petrolíferos entre el combustible y el coque, más o menos representan el 70% de los ingresos que tiene hoy en día la empresa. Esto es con respecto lo de la producción de gas, pero esta producción de gas dependerá mucho si es un gas húmedo o un gas seco. Recordemos que el gas húmedo tiene líquidos que pueden ayudar a la parte de la petroquímica y un gas seco puede ayudar sobre todo para la generación de la electricidad, que es lo que se necesita. Meter un gas húmedo, como hemos visto en la península de Yucatán, donde tiene nitrógeno y ciertos problemas, causa problemas en las turbinas y es por eso que Pemex está construyendo y construirá 3 ductos para tener una mayor cantidad de gas seco y poder alimentar en dado caso plantas de generación de electricidad o en algunos procesos donde se necesitan este tipo y característica de gas. El proceso de refinación, como estamos viendo hoy en día, la capacidad que tenemos hoy en día de refinar es de 1,297,000 y la idea es que se incremente a 1,683,000. Hemos de recordar que la refinación se hizo un ajuste en donde el diseño era de más de 1,600,000 barriles y hoy está en 1,400,000. Esta característica disminuye los costos de mantenimiento, operatividad y el estrés que se puede tener sobre la utilización y eficiencia. El sistema de refinación, lo que se pretende, de acuerdo a la proyección de inversiones de los montos que se le van a asignar por parte del presupuesto de egresos de la Federación, como podemos ver en la gráfica, se pretende dar desde 15,000 millones de pesos y que se incremente a 17,000 millones de pesos. Esta cantidad de 2025 a 2035 será un acumulado de más de 189,000 millones de pesos que serán destinados a la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación. Esto es prioridad del presupuesto de egresos de la Federación y esto es muy importante que se tenga y se considere en los próximos años. La proyección es de 2025 al 2035 plantea mayores y menores plantas en proceso. Esa es la rehabilitación que se va a hacer. Se va a hacer la mejor confiabilidad en las plantas de Cadereyta, Madero y Minatitlán y mejorar los rendimientos de las plantas catalíticas, reformadoras y de tratamiento, principalmente en Salamanca. En la tablita lo que podemos ver es cuánto del dinero del que le va a asignar parte del presupuesto de la Federación va a estar repartido en la inversión y en la parte de operación por cada año. Y el monto total que se pretende de los próximos 10 años que se necesitan son 319,000 millones de pesos. Es por eso que digo que es fundamentalmente establecer que las empresas del Estado tengan el suficiente dinero para poder ser compatible todo lo que requiera en un momento dado. Pemex cuenta con una capacidad hoy en día ya de 1,410,000 barriles. Deer Park contribuye al fortalecimiento de la parte de refinación. No sabemos cuánto realmente se está mandando. De acuerdo a los últimos estados de reportes de la nación que se han dado de parte del presidente, la presidencia de la República, no llega ni el 2% o hasta el 15-10% en forma diaria del producto que se manda de Deer Park hacia México. Pemex solo produce hoy en día el 36% del diésel de bajo azufre del total de la demanda y es importante que todas las refinerías hoy en día puedan producir diésel de bajo azufre, derivado que dentro del TEMEC existe un acuerdo en donde México tiene que estar consumiendo puro diésel de bajo azufre en cuestiones del capítulo de la parte ambiental. Esto es importante derivado de que hoy en día Pemex no va a ser el que cubra toda la demanda del mercado y en esta tabla, y que es muy importante, ustedes pueden ir restableciendo es cuánto va a ser la producción de gasolinas, 523,000 y máximo 750. Cuando hacemos la suma de estas dos, que más o menos serían alrededor de más de 650,000 barriles, cuando la demanda de hoy en día de las gasolinas es de 800,000 barriles, no cubriría el total de la demanda. Y esto sucedería en la parte del 2035, si la demanda se mantiene 86,000, faltaría y esto lo tendría que hacerlo por parte de los importados. Y como podemos ver, las importaciones en función de la producción
contra la demanda que se tiene, que Pemex está cubriendo, no es la demanda que se tiene del mercado. Esta es la demanda de Pemex que tiene de sus comercializadores y distribuidores. Estas serían las importaciones que tendría que estar realizando todavía de gasolina, en donde aquí tendría que hacer las exportaciones y podría ser utilizado para tener una mayor capacidad dentro del mercado. Y en lo del diésel, que creo y entiendo que es porque se necesita diésel de bajo azufre. Y sabemos que la turbocina, hoy mayormente quien comercializa esto es Pemex en ese sentido. Entonces, Pemex se va a estructurar principalmente en la comercialización de los petrolíferos dentro del mercado mexicano. Esto debemos de considerarlo en que las refinerías, de acuerdo a los datos que se dieron por parte de Pemex y haciendo la estadística en el plan de negocios que se dio, podemos ver que la gasolina en cadereyta, con el reporte de Pemex en el 2025, el promedio que se tenía el primer semestre es estas cantidades que se tienen en cada una de las refinerías. Esta es la producción que se tiene y esta es la producción incremental que requiere en cada una de las refinerías con respecto a las gasolinas. Como podemos ver, son porcentajes que fluctúan desde el 20 hasta más del 410%, como es la refinería Olmeca, que tienen que incrementar sobre todo el volumen de gasolinas que producen hoy en día, siendo la más alta la de Salina Cruz, Salamanca y la de Tula, que tendrán una mayor portación incremental, sobre todo de las gasolinas. Entonces, viendo cuánto es la producción hoy en día de 336,000 barriles, pasaría a 623,000, de lo cual habría un incremento mayor de 287,000 barriles, es decir, un crecimiento de 85% de producción de la gasolina. La demanda de mercado, y esta es la de las ventas de estaciones de servicio, cuando hacemos el cálculo de la demanda del mercado, en el año 2025, a primer semestre, todavía se importan 464,000 barriles en función de la demanda, pero cuando vemos con las ventas de las gasolinas, se importarían 604,000. Ya para el año 2035, considerando la misma demanda que se tiene en cada uno de los rubros, veríamos que en la parte de respecto a la demanda se importarían todavía 177 y de gasolina todavía 317,000. Si se mandara toda la gasolina que se tiene de Deer Park en ese momento dado que se está produciendo, al año 2035 solo tendríamos que estar importando 50,000 más y 190,000 más de gasolina. Esto en función de las demandas que estamos observando en el mercado, no la demanda que tiene Pemex de la comercialización y distribución, que es algo muy diferente. En la parte del diésel, que es lo mismo, que es en 2025 de junio, podemos ver este diferenciador en donde hacemos la misma explicación y vemos que para el año 2035, si es que se produce todo diésel de bajo azufre, se podía exportar. Y si vemos con respecto a las ventas, todavía se tenía que importar 28. Pero si metemos todo lo de Deer Park, que es diésel de bajo azufre, y se produce diésel de bajo azufre en nuestro país con todas con las refinerías que tenemos y van a tener el 2035, se tendría la opción de importación. Aquí dependemos mucho del dinero que está solicitando por parte de parte de transformación industrial para poder incrementar la producción de las refinerías y sobre todo la caracterización, adecuación y sobre todo de la parte de tener una mayor cantidad de productos. Aquí la gran ventaja que se tiene es que pueden utilizarse contratos mixtos que pueden utilizar para ayudar a las refinerías actualizar o mejorar sobre todo el volumen de la cantidad de petrolíferos que salen de las refinerías. Resumiendo todo esto, vemos que los indicadores en el sistema de refinación, sobre todo en la parte de la participación de la producción propia en la oferta de las gasolinas en el mercado, hoy en día tiene un 77% y se espera tener un 88%. Con respecto a la participación del diésel, se espera tener un 100% y mantener ese 100% en cuanto a la parte del diésel. Y la utilización de la capacidad de las refinerías pasar de un 67% a un 76% que se tiene hoy en día. Entonces, hoy en día lo que tenemos que ver que debe ponerse la refinería Olmeca, la incrementación de la parte de los petrolíferos y sobre todo tener el dinero suficiente y tener algunos contratos mixtos que puedan ayudar al Sistema Nacional de Refinación. ¿Por qué lo digo? Porque los proyectos de procesos industriales financiados por terceros también está contemplado el mecanismo que prevé la creación de fideicomisos de administración, garantía y pago que regirá los flujos de efectivo derivados de la venta de los productos. Es decir, podemos entrar en la refinación, puedes entrar en la petroquímica, puedes entrar en el sector de fertilizantes bajo ciertos esquemas que pueden ayudar a Pemex y que estén con una normatividad irregulada. En conclusión, con el plan estructural que se tiene Pemex de la parte financiera en cuanto a la reducción de los costos financieros y de la deuda y todos los intereses, y tener un presupuesto adecuado para Pemex donde se incluye también el pago de proveedores para el 2026,
Podemos establecer que si se logra todo primero desde el punto de vista financiero, con los planes estructurales que tienen en la parte técnica, pudieran tener un plan de estratégico al 2035 en donde Pemex tendría y sería fortalecido después del 2035. Pero si no se logra tener un presupuesto base por parte de la asignación del dinero que se le da a Pemex en cada año en forma incremental, esto podría radicar en problemas derivados de que dependería mucho que los contratos mixtos operen correctamente, la adecuación de las refinerías y que se tenga el dinero suficiente para poder cubrir toda la parte operativa. Importantísimo que se pague a los proveedores el próximo año, cuando menos el 50%, para poder subsanar esto y tener proveedores que cumplan desde un punto de vista técnico, operativo, de seguridad y no sean empresas de portafolio y crean un problema o un hueco en el plan estratégico. Como pueden ver ustedes aquí resumiendo, se trata de incorporar una mayor cantidad de reservas, casi al doble al 2035. La producción de líquidos, incluyendo los condensados, se tiene de 1.675.000 y esto lo que tenemos que entender que llegar a 1.8 dependerá de la calidad del petróleo crudo, la producción de gasolina de 526.24 y estos son los KPI que debemos de tener o son los indicadores que se tienen que tener hoy en día para poder hacerlo. La exportación de petróleo crudo, vemos que va a haber una disminución y con todo esto y con este concepto es como el plan de negocios de Pemex dependerá mucho de la continuidad del dinero y sobre todo que se pueda poner a nivel constitucional y que no se modifique este plan de 10 años. Un plan puede aguantar en papel cualquier dato, cualquier información, pero cuando se corre el lápiz y se pone el dinero, es ahí donde empiezan a cambiarse los planes y hacer las readecuaciones. Deben hacerse las readecuaciones, como se dijo el día de ayer, desde un punto de técnico, quitando la política y dejando desde un punto de vista sustancial, derivado que Pemex es parte fundamental del sector energético. Hoy en México se invierte alrededor de 70.000 millones de dólares, donde el 90% de esa inversión es pública y donde en el futuro, después del 2030, se necesitan inversiones de más de 120.000 millones de dólares, en donde sería bueno que el 70% sea público y 30% privado. Gracias y espero que la información sirva.